Estamos muy felices ya de poder estrenar El Suplente en salas de cine este jueves 26. Iremos a distintas salas independientes, cinetecas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Estado de México, Cinépolis, Magnocentro, Interlomas en Ciudad de México, el circuito independiente en general, Tonalá, pero pueden encontrar toda la información en @pimientafilms. Muchas gracias a Diego por estar acá desde Argentina y al coproductor Nico Celis con Pimienta Films. Gracias al moderador Sergio Raúl López. Él es periodista, editor cultural cinematográfico, ha dirigido revistas como Cinetoma, es reportero de cultura de Reforma y colaborador en El Financiero, National Geographic, La Jornada, entre otros medios. Ha sido jurado de festivales y bueno, actualmente trabaja en un par de libros sobre Amat Escalante y Rafael Rangel. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos para moderar la conferencia. Gracias y pues muy buenas tardes, Jan. Gracias por asistir a esta película que ya está a punto de estrenar en México. Y bueno, les presento a Diego Lerman, nacido en Buenos Aires, no en Avellaneda necesariamente, pero sí, en el 76, egresó de las carreras de diseño de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y de dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Se desempeña como director, guionista y productor además. Ha dirigido 6 largometrajes de ficción, de los cuales también es co-guionista y productor. Tan de repente del 2002, Mientras tanto 2006, La mirada invisible 2010, Refugiado 2014 y Una especie de familia 2017. Películas que han sido reconocidas en muchísimos festivales alrededor del mundo. Ya hablaremos también de la ruta de festivales de esta película, que ha sido muy grande, ¿no? Que han sido estrenadas comercialmente no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, Estados Unidos y Japón. Y bueno, el queridísimo Nico Celis, fundador de Pimienta Films, y bueno, es un productor mexicano ya bastante reconocido, ¿no? Lo vemos cada vez más en más películas y en más premiaciones y en más festivales, y muchísimo trabajo, ¿no? Atrás. Se ha destacado por trabajar en proyectos con un alto contenido artístico y gran impacto a nivel internacional. Ha trabajado para apoyar a las próximas generaciones de productores y distribuidores. Con frecuencia imparte talleres y clases magistrales en México y en el extranjero, y ha participado en importantes eventos de la industria cinematográfica. Ha formado parte de muchísimos festivales internacionales de cine y es miembro de las academias, tanto la de México como la de los Estados Unidos, la AMPAS de Hollywood, y es coproductor de El Suplente, la nueva película de Diego Lerman. Pues, bienvenidos. Y antes de dar paso a las preguntas y respuestas, me gustaría un poco ampliar, no sé si tengo la razón, pero simplemente sales de Buenos Aires, atraviesas un puente, creo que es Pueyrredón, y llegas a Avellaneda, pero el fenómeno de Buenos Aires, digamos, que no es la capital, sino ya es la provincia, ¿no? y que tiene que ver con estas villas miseria, pero también tiene que ver con la problemática de una ciudad tan grande, ¿no? ¿Cómo fue que Avellaneda se volvió un sitio para que exploraras esta nueva película? Bueno, hola. ¿Anda? Sí. ¿Se escucha? Bueno, gracias por estar acá y por haber visto la película. Muy feliz de estar estrenando en México, en salas. La verdad que en la Cinemateca es un sueño. Bueno, no sé, esta película, un poco la premisa también tenía que ver con eso, ¿no? Como geográficamente es una zona muy cercana, es el conurbano. Puntualmente la zona donde se filmó es la zona de Avellaneda, y la isla Maciel se llama, el Dock Sud, es una zona portuaria, antiguamente donde había muchos conventillos, prostíbulos, mucha actividad dedicada al puerto, una zona tildada de peligrosa, ¿no? También, a 30 minutos del Obelisco o menos, o 20 en auto. Y un poco la premisa de la película tenía que ver con esto, con un profesor universitario en crisis, con su mundo de seguridades que se le derrumba. Lo que la detona la crisis es parte de la prehistoria, pero bueno, se dice un poco, ¿no? Que pierde en concurso una titularidad
la Universidad de Buenos Aires, donde él aspiraba a eso. Y un poco casualmente, a partir de su padre, que es dirigente social, el chileno Alfredo Castro, el querido Alfredo Castro, es llevado a un secundario del conurbano, un trabajo para el que está sobrecalificado, y bueno, y va viendo que sus herramientas ahí no funcionan, y un poco contaba, ¿no? la premisa, esto, ir del centro de la clase media, universitaria, cierta élite, burbuja, a esta periferia. Entonces, a la hora de ver dónde filmarla, yo la investigación la hicimos en varias zonas del conurbano, donde también es parte del elenco de la película. Los chicos y chicas que forman parte del aula son de esas zonas, diferentes zonas. Lo mismo la mayoría de los profesores y profesoras son docentes de escuelas de esas zonas, excepto la profesora de biología que hace la actriz María Merlino. El resto son todos como profesores y profesoras. Y un poco la premisa era esa, era cómo iba traspasando, ¿no? A través de ver puentes o autopistas. Era muy importante para mí la presencia visual de autopistas, y cruzando el río tan solo se encontraba con otro mundo. Entonces un poco la película narra eso y el viaje interno de Lucio en esa búsqueda de un nuevo lugar en su vida, y un poco la confrontación que siente con este aula también lo obliga a hacerse las preguntas más primarias, más esenciales, más elementales, y también dejar de lado todo su academicismo. Y un poco también comentábamos en la investigación, fueron casi 2 años de entrevistas, de ir y ver como esa diferencia entre los docentes que en esos márgenes se implican, ponen el cuerpo con su tarea, con el barrio, y los que no. Y bueno, y como la puerta al reconocimiento en esos lugares tienen que ver con aquellos que sí, que se implican. Algunos hasta, como la profesora de biología, se mudan a esos barrios. Son figuras, algunos, como casi como la Cruz Roja o un cura, ¿no? Que pueden caminar por cualquier zona, por más peligrosa que sea, pero tienen como un aura de protección. Y bueno, y la intención de la película nace de ahí, de visibilizar esos héroes, heroínas cotidianos que van hacia esos lugares, apuestan por la educación en un país, en una realidad con mucha dificultad, y donde la educación siempre es una apuesta a un futuro, en lugares donde bueno, se vive un presente tan intenso y tan urgente que la sola idea del futuro ya a veces es utópica. O de desarrollo individual, ¿no? También, sí. Que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que es una, en vez de ser esa epopeya del maestro, que es casi un género cinematográfico muy de Hollywood, ¿no? El maestro que llega y cambia las vidas de los estudiantes. Acá son los estudiantes y el entorno que cambia radicalmente la percepción de este poeta, ¿no? Y bueno, quisiera preguntarle a Nico, ¿cómo fue que conociste el proyecto? ¿Cómo fue que te sumaste? Y sobre todo algo bien importante, ¿no? ¿Qué tanto está generándose en este mundo del cine, que es un mundo muy universal, muy internacional, esta posibilidad de apoyar coproducciones de cine, pues, arriesgado, de cine autoral, de cine con una propuesta sumamente propia, ¿no? Poderosa, claro? Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contento de que el suplente llegue a cines mexicanos. Para mí es muy importante esta pregunta que acabas de hacer, porque pues desde hace años empezamos a coproducir vía Eficine con proyectos. Creo que la primera que hicimos fue Pájaros de Verano de Ciro Guerra, y yo me acuerdo que era bien difícil, la verdad, como cambiar la percepción no solamente de nuestros colegas, sino de los fondos y eso, de que pues al final las películas mexicanas también son las coproducciones, ¿no? Que cumplen con los requisitos, y eso ha permitido el coproducir, pues, que México, que nosotros seamos parte de películas importantes, de trabajar con gente que admiramos, porque pues en los últimos años siento que eso ha estado destacando, ¿no? En los festivales más importantes ha habido muchas coproducciones minoritarias mexicanas, y creo que eso es importante para que se
digamos, decir, intercambiando el diálogo, ¿no? Pues bueno, yo conozco el trabajo de Diego desde hace años, que siempre me ha gustado. También Nico Abruj, su productor, el productor principal de esta película, pues es un tipo que quiero mucho. Habíamos estado buscando la forma de coproducir, incluso en algún momento busqué al fotógrafo que trabaja mucho con Diego, Wojtek, que me parece así fenomenal, y que creo que la fotografía de esta película es así increíble, ¿no? O sea, el manejo de cámara es alucinante, y también por ahí ya los había buscado antes, y pues bueno, se dio la oportunidad de esta película de ser parte. Lena Eskenazi, la diseñadora sonora de la película, que también ha trabajado con nosotros en todas las películas de Tatiana Hueso, que en fin, ¿no? Siempre buscamos la forma de colaborar desde distintos lugares. Y a mí algo que me movió mucho en esta búsqueda de coproducir, pues es que sean orgánicas, que para mí el tema de esta película también pues conecta muy bien con México. O sea, me parece que pues, el hecho de buscar películas que sean universales, por decirlo así, pues no es a veces pues porque sean de amor, o porque sean románticas, o porque sea como algo más superficial. Para mí es importante como, o sea, encontrar similitudes desde las partes más profundas. Y a mí justo pues esta película me movió mucho en ese sentido, porque siento que también en la película de Tatiana, ahorita que lo pienso, Noche de Fuego, también está la presencia del maestro rural, ¿no? Como toda esta búsqueda siempre de entender, ¿no? Cómo dialogamos con nuestros alrededores, ¿no? En este caso, esta ciudad que está dentro de la ciudad a unos minutos, pero pues que es otro universo, ¿no? Y que me encanta a mí esa confrontación que logró Diego, y me parece que es una gran película, porque tiene esta parte de profundidad, que parece seria, pero por otro lado, pues creo que tiene pues una frescura y una como relación entre los estudiantes y el maestro suplente, que es maravillosa, ¿no? Entonces siento que pues es una película que puede conectar muy bien con el público mexicano, ¿no? Que no necesita saber información previa, que no necesita saber cómo es en Argentina, sino que siento que te identificas por las emociones, ¿no? Que reconoces a un maestro así, a los compañeros así, a alguna escuela así, y ahí es donde yo siento que todos esos detalles tan ricos que tiene la película de repente entran en resonancia con uno mismo, ¿no? Así es. Bueno, no tenemos tanto tiempo porque las dos hay función, así que quisiera yo ya de una vez abrir, por si hay alguna pregunta de parte de ustedes, o seguimos el diálogo. ¿Por ahí bien? Sí. Acá, sí. Hola, hola. Elio Leonardo de Spoiler. Dos preguntas, una para Diego y otra para Nico. Para Diego, el personaje principal nos dice al comienzo que pues la poesía ya nadie la lee, ¿no? Que a nadie le importa y a nadie le interesa. ¿Qué pasa si cambiamos la poesía por el cine? En el sentido de que hoy los públicos están cambiando, ¿no? Y hay un público que acude a la sala nada más para contar los minutos del momento en que se acabe la película, o está esperando las escenas postcréditos. Ha cambiado, ¿no? El público ha cambiado. Y para Nico, ¿cómo afianzar y aterrizar el verbo coproducir? Porque a veces parece que mucha gente le tiene reticencia, en el sentido de no asimilar que es una forma de poder producir películas y que es tan necesaria hoy día. Y la otra porque hay una interpretación de decir, oye, ¿por qué va a producir una película argentina y no la produce en México? ¿Cómo explicárselo también a esa gente, a ese público, incluso a nosotros mismos, los periodistas? Gracias. Bueno, quiero contestar un poquito también de la coproducción, porque nosotros en nuestra productora Campo Cine, que tenemos con Nicolás Abruj, mi socio, digo, algo que también hicimos son las coproducciones, y para Latinoamérica son esenciales, ¿no? Esta película sin, por ejemplo, el apoyo de México, en el caso de Pimienta, que fue esencial, y que yo agradezco un montón a Nico y a Jonás que se hayan involucrado, pero también de España, de Francia, de Italia, no se hubiese hecho. Y un poco entender que, y así como hemos hecho eso, también hemos apoyado desde nuestra productora y coproducido siendo parte inversa con películas de Colombia, por ejemplo, hemos estado bastante, de Uruguay, y bueno, y esa es la manera también de generar
un cine y una identidad regional, ¿no? Si eso se entiende en cuanto a vínculos y a posibilidades de que haya un cine latinoamericano activo con presencia internacional, y creo que eso, quería responder brevemente eso también. Y en cuanto a para qué sirve, para qué sirve la literatura o el cine, y un poco yo tengo la misma respuesta que da la película, ¿no? Para nada por un lado, y a la vez es de las cosas más importantes de la vida, ¿no? Aquellas cosas intangibles en un mundo tan materialista, concreto, donde todo es numérico, porcentual, aquellas cosas que por eso se termina también hablando del alma, de algo tan intangible y a través de la historia que no se puede ni comprobar si existe o no, y tiene que ver con algo interior, filosófico si querés, o religioso. Bueno, acá yo lo tomemos por el lado de Platón, pero también se podría tomar por cualquier otro lado. Pero como aquellas cosas que supuestamente no sirven para nada en un mundo con un paradigma absolutamente utilitario y mercantilista, son aquellas que son, a mi entender, las más importantes de la vida de las personas. Así, respecto a las coproducciones, a mí me parece importantísimo. O sea, yo creo que en Europa ha sido súper natural y orgánico desde hace años, y siempre veías que los centros de cine apoyan el cine latinoamericano, y siempre el cine autoral lo veías acompañado de alguna compañía europea, y los fondos están creados también para poder coproducir. A mí me parece la mejor manera también para nosotros de ser partes de proyectos que de otra forma no lo seríamos, ¿no? O sea, el año pasado estuvo en Triangle of Sadness, que ganó la Palma de Oro, también Piano, en coproducción, ¿no? En muchas películas que siento que cada vez estamos coproduciendo más, y sin duda a mí me parece que tanto pues, los reporteros como el público tienen que entender esta parte de que no es malo que se apoyen proyectos, porque no es que se apoye a un extranjero y que el dinero se vaya y nunca lo vayamos a ver, sino que siento que el retorno es inmediato, en el sentido de que pues, la película genera, ¿no? Trabajos en México, gasto en México, y que también los creativos sean parte de proyectos que a lo mejor no hubieran tenido acceso, ¿no? Porque muchas veces las coproducciones te exigen también equipos creativos que estén ahí, y México es parte de acuerdos internacionales donde pues, el hecho de que cumplas con ciertos requisitos, la película se vuelva mexicana, por decirlo así, en su acta de nacimiento, ¿no? Entonces, para mí es importante que podamos, digamos, con Eficine, ¿no? Porque me ha tocado incluso ser parte del jurado en Eficine y pelearme a muerte de que no quiere el jurado aprobar películas que son extranjeras, ¿no? Porque no son extranjeras, son mexicanas con participaciones, pero hay una sensación de rechazo a eso, ¿no? Como de que si uno perdiera algo. Y yo creo que ver esta película, que creo que va a funcionar muy bien en México, vimos el fin de semana que fue el número 1 en Argentina, en Netflix, por ejemplo. Esa es una película para el público, que siento que aquí en México también va a conectar muy bien. Creo que prueba este diálogo que dice Diego, pues en común, ¿no? En Latinoamérica, porque pues, al final también uno va siendo socios en el proceso. Y en esta película está Bort Cadré, que también ha estado en películas de Tatiana, de Amat, en Monos, ¿no? O sea, que son gente que les gusta el cine autoral, que les gusta apoyar a los cineastas pues con propuestas pues, autorales. Entonces, para mí es muy importante que Pimienta sea parte de eso, y sobre todo de que pues, producirla a Diego a lo mejor hubiera sido más difícil que invitarlo a México, que hiciera una historia mexicana, en lugar de nosotros sumarnos a algo que ya tiene, ¿no? Visionado, que está construyendo, que conoce todos los detalles, etc. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Hola Diego, bueno, mi pregunta va en tanto a el aspecto de la literatura. En cierto momento de la película intentas localizar la literatura juvenil de alguna manera, lo que realizan los jóvenes haciendo música urbana, haciendo rap. Y lo que te quería preguntar es, ¿cómo percibes tú la forma en que los jóvenes salvan la literatura? Así como en su momento lo hicieron Cerati, el Flaco Spinetta,
Calamaro. ¿Cómo lo hacen ahora, por ejemplo, ICA, Duki, Trueno, Nicky Nicole, toda esta nueva oleada de artistas urbanos que incluso están mezclando ya géneros nativos de la Argentina como el tango o el rock, muy inspirados en los personajes que acabo de mencionar y en letras que van un poquito más allá de la profundidad que han intentado hacer otros países, tanto latinoamericanos, caribeños, incluso aquí en México. Sí, para mí es bien interesante el fenómeno. Sumaría a esa lista algunos como Woz, que es uno que tiene mucha convocatoria y que para mí poéticamente es uno de los más poderosos también. Pero es justamente una apropiación del lenguaje y un modo de conectar que bueno, yo para la película también empecé a investigar bastante porque al principio era un fenómeno que me resultaba musicalmente ajeno, también por una cuestión generacional, pero que se ha vuelto tan masivo y es bien interesante un poco de ahí volcar en el guión, ¿no? ¿Dónde está hoy la poesía? ¿No? La poesía está en estas canciones, seguro que está también, y muchas veces son de protesta rabiosa y hay como una apropiación del lenguaje, de la palabra, entonces un poco juega la clase, ¿no? Y Lucio y buscar, bueno, hay un actor que buscamos especialmente algún chico que pudiese trapear y esas escenas son improvisadas, las pudimos hacer solo 3 veces, la tercera vez ya toman elementos que tienen ahí, entonces ya la tercera toma me acuerdo que estábamos acá en la filmación igual y no sé qué, y bueno, no servía para nada porque estaba develando todo el recurso ficcional, pero era justamente ahondar un poco en ese tipo de cosas, las paredes, los grafitis, son formas de expresión, obviamente arrancan como marginal y ahora, hay una especie de establishment, ¿no? Y estas figuras son reconocidas incluso internacionalmente, pero yo creo que hay algo muy, muy genuino en su origen, más allá después de cómo el mercado se apropia o le da una forma diferente a su inicio, que tiene que ver con esto, con formas, canales de expresión y donde estas nuevas generaciones se han apropiado de la tecnología, de ser autónomos, buscando sus canales de difusión, salteando las formas tradicionales de producción y de exhibición, donde ya no arrancan por una discográfica, sino al revés, popularizando temas. Me parece que es bien interesante el fenómeno, obviamente es una bolsa enorme, ¿no? Y uno se puede encontrar también con un montón de cosas que por ahí musicalmente no le parecen tan brillantes, pero creo que de todo ese canal y muchas veces con furia y sobre todo denunciando algo que a mí esa es la parte que más me interesa de ese movimiento, por llamarlo así, de un sistema básicamente injusto, ¿no? Muy difícil de explicar por qué hay una diferencia social tan pornográfica, no sé, y creo que esa rabia, ¿no? Como los que ya tenemos una edad, como que, no sé, vas, no sé si aceptando, pero viendo que eso se naturaliza, y y las nuevas generaciones poniendo en duda, ¿por qué eso es así? Porque son diferencias abismales, y en un país, en el caso de Argentina, con muchísimos recursos. Entonces hay algo ahí, hay algo muy primario, que creo que explota un poco desde ese lado, y a mí ese es el lado que más me interesa de este movimiento, que es cuando denuncia ese tipo de diferencias. ¿Alguien más desea preguntar? ¿Sí? Buenas tardes. Mi pregunta va para Diego. Primero felicidades. La película está muy, muy chida. Mi nombre es Said y vengo de Zona de Riesgo. Mi pregunta va más hacia este movimiento generado a mitad de los 2000, creo que iniciado por Lauren Cantet, sobre un maestro que llega a cambiarle la vida a los alumnos no están interesados,
Y últimamente ha habido como un boom muy grande, lo vimos en San Sebastián del año pasado con los Reyes del Mundo, filmar sobre juventudes, Latinoamérica, pero mi pregunta va más hacia la esperanza. Quiero saber si eres una persona que cree en un sistema educativo que puede mejorar o crees en una juventud que va a querer cambiar, porque pues hay muchos directores que como que invierten su tiempo en investigar y todo lo demás, pero lo vi más en España, no tanto en Argentina. Y de hecho tu película me recuerda mucho a lo que hace Andrea Arnold, por ejemplo. Entonces quisiera saber si estás de acuerdo con el sistema, si lo quieres cambiar. Muchas gracias, esa es mi pregunta. Bueno, muchas gracias. Mira, no sé, a Lauré Cantet lo conozco, leyó el guión, su película me encanta, La clase. Me parece que al menos en Argentina no había películas sobre educación que visibilizaran este tipo de cosas y de ahí surgió al menos mi necesidad. Sí, te puedo decir, esta es mi sexta película y en las películas anteriores, varias de ellas están en Netflix, por ejemplo la anterior, Una especie de familia con Bárbara Leni, era sobre adopción ilegal y nada, hice toda una investigación bastante grande en una zona que se llama la zona caliente de la venta de bebés, no sé cómo se llamó, y fue una película importante, no solo, digo, cuando se discutió la nueva ley de adopción en Argentina, fue una película que circuló incluso entre los jueces que la estaban discutiendo. Anteriormente hice otra que se llamó Refugiados, sobre violencia de género, en el año 2014, un año antes que el Ni Una Menos, que también la puedes ver en Netflix si te interesa, y era vista desde los puntos de vista de un niño. O sea, bueno, es una película también, arrancó en Cannes, pero tuvo todo otro lado, donde incluso hasta se la usó para formar a la policía de género, y otras, no sé, fue a la ONU, no sé. Yo creo, sí, en el poder transformador del arte, creo que es limitado también, obviamente, pero creo que sí que puede golpear las puertas de aquellos centros de poder desde donde se pueden provocar esos cambios. Y sí, creo que es un sistema que, en el caso de que haya un cambio, la educación es uno de los bastiones esenciales. Y creo también, en el caso de la política, que hay sobre todo una falta de presupuesto, ¿no? Y de la pandemia vimos de manera muy descarnada, en nuestro caso, cómo abrían los casinos antes que las escuelas, no sé, qué sé yo, creo que sí, que en la salida yo siento que es por el lado de la educación. Hola, soy Bruno Bresani de igual Zona de Riesgo. Para Diego, se me hace muy interesante este trabajo que comentas con la comunidad, con los profesores, con la educación, con toda esta investigación que nos estás narrando, cómo la desarrollaste. La pregunta sería, en este momento también se ha presentado este trabajo en la propia comunidad. ¿Cómo ha sido la reacción de estos propios profesores, alumnos, comunidad, si es que ha habido, y si no, si lo va a haber, para ver este espejeo con la propia comunidad y esta investigación que realizaste? Bueno, muchas gracias. Sí, mira, algo que nosotros con nuestra productora no sé si nos especializamos, pero sí nos interesa mucho, es a la hora de hacer los estrenos regulares, focalizar en toda esta otra zona. En el caso del Suplente hicimos trabajo enorme que consistió, bueno, la película estuvo en San Sebastián y Toronto y al mismo tiempo después salió en cines Argentina el 20 de octubre y hicimos todo un mes previo de presentársela a la comunidad educativa. Fue un mes agotador y alucinante de proyecciones, agotador para mí porque eran todos los días charlas, pero muy estimulante a la comunidad educativa, sindicatos, escuelas. Llevamos escuelas del conurbano por primera vez al cine, algunos chicos era la primera vez que iban a un cine, se generaron centros de formación docente,
universidades, en la Universidad de Buenos Aires, bueno, en fin, ¿no? donde estaba la posibilidad, la proyectábamos, lugares como Flaxo, de formación de investigación docente, y un poco era presentárselas primero a ellos, bueno, muchos sindicatos también, porque sentíamos que era el lugar natural, y lo que sucedía en estas presentaciones era muy, te diría, emotivo. Desde ese lugar sucedía sobre todo la conexión, desde un agradecimiento, una conexión y una transferencia. Sobre todo yo quería más que ir y aparte, sí, de abrazarme, algunos que lloraban, y digo, pero a decir, bueno, es de ustedes, ahora, no sé, hagan lo que quieran, está ahí para ser usada. Y un poco, bueno, también para mí ese es un objetivo, ¿no? De hacer cine. La comunidad educativa de Argentina la tomó con los brazos abiertos, te diría, con una necesidad inmensa. Y ahora un poco lo que comentaba Nico, se estrenó en Netflix hace 4 días y tenemos la sorpresa porque... Netflix Argentina, digamos. Netflix Argentina. Acá está en exclusiva ahorita en cines. Sí, en realidad se estrenó menos México y un par de países y menos Brasil, pero bueno, va número 1 en Argentina hace 4 días, número 1 en Uruguay, está en el top 10 en Paraguay, no sé, fue como tomada con mucha fuerza. En los cines la verdad que nos costó, pero por fueron cifras buenas para un momento muy malo del cine en las salas, pero sí hubo como una apropiación, y que yo celebro, y que para eso está la película, sobre todo bueno, que se va a usar mucho a partir de este año también en escuelas. Ya nos contactaron, y bueno, ahora ya, es como lo que yo les decía a esos docentes o esos alumnos, usenla, está para el que la quiera, para el que le sirva. Y además agregaría algo que es importante, que ojalá puedan ayudarnos a difundir, que sé que por eso también están acá, pero es muy importante que estas películas que ya están entrando en plataformas, que a nosotros como productores nos ha cambiado la vida también el que las plataformas compren nuestro contenido, ¿no? O sea, me encanta ver que en películas, ¿no?, de Movie, con Aftersun, que le esté yendo muy bien, a nosotros con Noche de Fuego, con Netflix nos fue muy bien, porque pues por un lado llenaron un vacío a nivel ventas, porque nuestras películas luego incluso en Latinoamérica pasaban desapercibidas, ¿no? Como que se veía como un mercado que no valía nada. Y creo que es importante que se difundan estas películas si les gustan, para que también las plataformas incluyan más, que no sea como una cuota, ¿no?, en ese sentido, sino que es importante que pues, las plataformas, como lo veo ahorita en Ruido, ¿no?, que vi que era el número 1 en México, Global también alcanzó en película de habla no inglesa el número 1, Diego lo que acaba de comentar en Argentina, me parece muy importante porque pues nosotros como productores nos desvivimos un poco en posicionar. Yo me imagino que todo este estreno en salas, en escuelas, lo hicieron ustedes, no el distribuidor, ¿no? O sea, es nosotros también intentar posicionar nuestras películas, y que también, claro, y que pues la idea es que también las plataformas que pues tienen acceso al público masivo, ¿no?, y que puede permitir que esta unión latinoamericana, por decirlo así, en historias y todo, que ya está más accesible, como con Los Reyes del Mundo, ¿no?, que podamos convivir con estas películas, que se difundan y se posicionen para que también haya más de este contenido, porque sí hay un público que lo quiere, y a mí me encanta que el suplente, que diga, bueno, pues es que es una película de autor, pues sí, bueno, hay una voz muy clara, muy directa, muy potente, pero eso no lo hace menos, ¿no? Y siento que también logra conectar con su público, ¿no? Entonces, y encontrar a ese público y llegar a ese público que a lo mejor orgánicamente no lo es, pero que tienes acceso, ¿no? Entonces, pues les agradecemos muchísimo que difundan el estreno del suplente. Espero que conecte mucho con el público mexicano, así creemos, y pues eso quería agregar. ¿Por ahí una última pregunta? No, ya. Pues va a arrancar la función, entonces tenemos que más o menos ir terminando aquí la conferencia, pero les agradecemos muchísimo su asistencia, y también, bueno, pues que el interés por este tipo de estrenos, porque los estrenos están cambiando un poco, ¿no? Están reacomodándose después del confinamiento, y ahora me parece que se están buscando públicos por más vías, ¿no? Entonces, ojalá pues nos ayuden también a que se corra la voz. Y gracias a la Cineteca también por recibirnos aquí, como siempre, en la Casa del Cine Mexicano. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.